Buenos días, muchas gracias a todas y a todos por su presencia, por acompañarnos en esta presentación de los resultados de la encuesta de percepción ciudadana 2020 de Hermosillo, ¿cómo vamos? Mi nombre es Arturo Díaz Monge, presidente de Hermosillo, ¿cómo vamos? Y es un gusto estar aquí reunidos, pues en este evento, en esta presentación, en esta reunión que nos convoca a todos, con la intención de poder conocer estos resultados de esta encuesta que venimos haciendo ya desde hace 4 años. La primera fue en el 2017, continuamos 2018, 2019 y en esta cuarta edición del 2020 pues estamos muy contentos de poder ya tener 4 años de manera consecutiva generando esta información que consideramos es muy valiosa para entender esta realidad que vivimos los hermosillenses de una manera objetiva, de una manera confiable, que nos permita identificar las grandes problemáticas, los grandes desafíos que tiene nuestra ciudad, en esta aspiración que todos tenemos para construir una mejor ciudad para vivir. Y bueno, pues primeramente darle la bienvenida a nuestros amigos de los medios de comunicación. Muchísimas gracias por darle difusión a estos materiales, a estos resultados que se van generando a través del año, de estos esfuerzos que vamos llevando a cabo en esta intención de promover activamente la participación de la ciudadanía en los grandes temas que nos ocupan a todos. Por supuesto, darle también la bienvenida a los miembros de la red de Hermosillo ¿Cómo vamos?, estas más de 100 organizaciones de la sociedad civil que participamos en estos esfuerzos de manera coordinada, organizada, articulada. Y también en general darle la más cordial bienvenida a todos los ciudadanos que nos acompañan hoy, preocupados por el bienestar de nuestra ciudad. Autoridades también que nos acompañan, que nos escuchan y que en general, pues como lo hemos dicho siempre, en este gran esfuerzo donde nos unimos todos por nuestra comunidad. Y bueno, darle también la bienvenida a los expositores que hoy nos acompañan, a la doctora Jennifer Espinosa, investigadora encargada del área de investigación de Hermosillo ¿Cómo vamos? Buenos días, Jennifer. Y también agradecerle al maestro Ernesto Urbina Miranda, director general de Hermosillo ¿Cómo vamos? También, pues, quien nos hará, junto con Jennifer, una presentación de estas láminas, de esta información que hemos generado. Gracias, Buenos días. Arturo. Gracias a ti, Ernesto. Y bueno, pues sin más preámbulo, iniciamos. Vamos a hablar primeramente pues, de que este esfuerzo de dar a conocer a la ciudadanía los resultados de esta encuesta de percepción ciudadana, a través de la cual evaluamos los principales aspectos y problemáticas de la ciudad, los niveles de bienestar, la evaluación de los servicios públicos, los temas de gobernanza, los temas de cuáles son estos principales indicadores de la calidad de vida que tenemos en nuestra ciudad, pues todo esto es parte de un modelo de incidencia que es bajo el cual fue diseñado, pues vamos a decir, esta organización, este esfuerzo de Hermosillo ¿Cómo vamos? Y que básicamente se finca, se estructura en 3 grandes pilares. El primero es el proporcionar información confiable, fundamentada, documentada, que nos permita tener evidencias de la realidad que estamos viviendo en nuestra ciudad. El ejercicio que hoy tendremos de esta encuesta de percepción ciudadana va justamente en este sentido, en el tema de generar esta información. Esta información que incluye otros informes, otros reportes, como es el informe anual de indicadores que presentamos el pasado mes de diciembre, las encuestas, la encuesta COVID que vimos hace 2 semanas, es parte de un flujo de información continuo que se está generando para tener estas evidencias, esta información que nos permita
generar o identificar dónde están las grandes áreas de oportunidad y ir diseñando el abordaje apropiado. Esta información les sirve o les es de utilidad a las diferentes organizaciones y especialistas que participan en la red de Hermosillo Cómo Vamos, a lo que le llamamos la articulación. Y la articulación es estos espacios de diálogo, de análisis, que nos permiten construir propuestas, y esas propuestas se articulan justamente en la Agenda Ciudadana de Políticas Públicas, que estamos ya por liberar esta segunda versión de la Agenda Ciudadana que estaremos publicando en las próximas semanas y que recopila y cierra este círculo del modelo de incidencia. Básicamente creemos que es importante entender este modelo porque al final del día está comprobado que bajo estos elementos se puede lograr incidir en la transformación de una ciudad y que son modelos que se vienen replicando de casos exitosos en otras ciudades de México y del mundo. Lo que hoy vamos a hablar es de un avance importante y del cual nos sentimos muy orgullosos. Hay que recordar que Hermosillo Cómo Vamos apenas inició sus operaciones en el 2016. Somos una organización joven, con este entusiasmo, con esta motivación desde la ciudadanía para lograr incidir en transformar nuestra comunidad para bien. Y hoy podemos decir con mucho orgullo que llevamos 4 años a través de esta encuesta de percepción ciudadana evaluando los servicios públicos y la calidad de vida de los hermosillenses, que es al final lo que nos mueve, lo que nos inspira y es la misión que tenemos, que a través de la participación ciudadana podamos incidir en esta calidad de vida de todos los que llamamos a Hermosillo nuestra casa, nuestra ciudad. Decirles también, a manera de numeralia, pues que en este 4.º año de aplicación consecutiva, pues estamos integrando toda la información de un cuestionario aplicado a más de 1.600 hermosillenses o cerca de 1.600 hermosillenses. Es un cuestionario muy amplio de 61 preguntas que abarca 15 grandes temas. En total estamos hablando de más de 467,000 datos que integra este esfuerzo. Es un esfuerzo enorme, más de 40 personas participan en su desarrollo, en su ejecución, en su compilación, en su análisis, gente que con un conocimiento profundo de lo que es todas las metodologías y las técnicas aplicadas en este tipo de encuestas, con un abordaje científico que nos permita tener certidumbre y confianza, un alto nivel de confianza para poder tomar decisiones y acciones que incidan en las políticas públicas y en las acciones de los grupos de interés de nuestra comunidad. Toda esta información que hoy van a ver es un resumen ejecutivo breve, porque esta es una rueda de prensa y la idea es solamente dar unas pinceladas de los principales datos, pero el documento completo, que incluye más de 140 páginas a nivel detalle, el cuestionario, la base de datos en hoja electrónica, estará disponible y está ya en este momento disponible para su consulta inmediata de manera libre y gratuita en la página hermosillocomobamos.org, al igual que están los resultados de los últimos 4 años. Y bueno, con esto concluyo la parte de introducción y me permitiré ahora darle la palabra a la doctora Jennifer Espinosa para que nos explique la parte metodológica de la encuesta. Muchas gracias, Arturo. Bueno, entrando en materia metodológica, para la 4ª encuesta de percepción ciudadana se realizaron entre el 18 de noviembre y el 10 de diciembre 1.586 encuestas presenciales en los hogares hermosillenses a personas mayores de 18 años. Los resultados presentan un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 2.8, lo que indica una alta rigurosidad en la medición de los datos. En términos generales, el perfil de los encuestados se conforma en un 51.6% por mujeres y 48.6% por hombres. Cerca de la mitad de ellos tenía entre 18 y 44 años y una tercera parte más de 55. La mitad de las personas encuestadas se encontraban casadas y se dedicaban principalmente a labores del hogar o trabajaban en la iniciativa privada o en el sector público.
Es importante comentar que para el levantamiento de la información de este ejercicio se realizó el mismo estudio que se ha realizado en años previos con la misma metodología. Sin embargo, se tuvo que dividir el instrumento o el cuestionario debido a la extensión del mismo. Así, con la finalidad de incrementar las posibilidades de respuesta y de cuidar que dichas respuestas sean analizadas por parte de los encuestados y no se generen errores tanto por parte del encuestado como del encuestador, se opta por realizar esta técnica que es ampliamente utilizada en otras organizaciones a nivel nacional ante los retos de capturar en un solo instrumento mucha información. Y antes de entrar en materia, me gustaría tomar un momento para agradecer a Datos y Cifras por apoyarnos en la investigación y levantamiento del ejercicio, así como también a la Agencia de Estadística de Mercados por la auditoría del trabajo de campo. Sin duda alguna, las contribuciones de cada uno de ellos enriquecen y dan certeza al trabajo que hoy les estamos presentando. Entre los resultados más relevantes de la encuesta que estamos presentando se observa que persisten las principales problemáticas de la ciudad. Como les comentaba, en esta lámina podemos observar que las principales problemáticas se repiten a pesar de variar la posición entre ellos. Y que cuando se les pregunta la principal problemática a los hermosillenses, la primera respuesta, la primera mención que dan es la drogadicción, con el 41.8% de las menciones, lo cual nos indica que es una problemática que está muy presente en el imaginario de los ciudadanos. En esta lámina podemos observar cómo el caso de la inseguridad, la corrupción, la pavimentación y la pobreza han incrementado el número de menciones con respecto a años anteriores y que en el caso de la drogadicción y del transporte urbano, el porcentaje de menciones ha disminuido. Aquí, hablando específicamente de la violencia, podemos observar cómo este año se posiciona en el primer lugar, sin embargo, el año anterior se encontraba en el segundo. La drogadicción el año pasado estaba en el primero, en este se encuentra en la segunda posición. La corrupción se ubica en el tercero, sin embargo, en el ejercicio anterior se encontraba en la cuarta posición, pasó de 7.1 a 11%. El caso de las calles y pavimentación, que hoy se ubica en el cuarto lugar, el año pasado estaba en el quinto. La pobreza, el transporte urbano, que hoy está en la quinta posición, el año pasado estaba en el tercero. La pobreza, que hoy está en el sexto. Gracias, Jennifer. Bien, como digamos a las personas que nos han acompañado en estos 4 años de medición, sin duda identifican que uno de los principales objetivos de este ejercicio es medir la evaluación y el grado de satisfacción que tienen los hermosillenses con los servicios públicos y una diversidad de aspectos que determinan nuestra calidad de vida. Este mecanismo de evaluación lo hacemos preguntándole a los hermosillenses su grado de satisfacción en una escala del 1 al 10, en donde 10 es totalmente satisfecho y 1 es nada satisfecho. Y bueno, vamos a ver cómo nos fue este año en términos de estas evaluaciones. Uno de los principales resultados tiene que ver con que mejora la evaluación de los servicios públicos básicos. La recolección de basura obtuvo una calificación promedio de 8.4, significa una variación con respecto al año anterior, que había obtenido un 7.2 de calificación. El alumbrado público tuvo una calificación promedio de 8, tuvo una variación en relación al 7.1 de calificación que obtuvo el año pasado, y el servicio de agua obtuvo una calificación de 7.8 en relación con el 7.1 que también había recibido el año pasado como calificación promedio. Si bien vemos, se registra una mejora en la evaluación de estos servicios públicos básicos, también observamos que el estado de las calles continúa como el aspecto peor evaluado. Si analizamos todos aquellos componentes que ubicamos en el espacio físico de nuestras calles en la ciudad, podemos observar que calles y pavimentación y la basura en las calles continúan como los aspectos peor evaluados, no solamente en relación a los principales servicios públicos, sino como dentro de todos los elementos que evaluamos en nuestro levantamiento, continúan como los aspectos que obtienen la menor calificación. Esto, como podemos ver,
Se ha presentado de manera histórica en las 4 evaluaciones. Este año, calles y pavimentación tuvo una calificación promedio de 4.8. Basura en las calles también tuvo una calificación promedio de 4.8. Banquetas tuvo una calificación promedio de 6.7 y la semaforización tuvo una calificación promedio de 7.1. Ahora, avanzando en la evaluación de otros aspectos importantes de la ciudad, también observamos que no hay avances significativos en la evaluación de los espacios públicos y la gestión ambiental. Al evaluar el grado de satisfacción de los hermosillenses con los espacios públicos, vemos que unidades deportivas y centros comunitarios tuvieron una variación a la baja con respecto a las calificaciones que tuvieron en 2019. Unidades deportivas pasó de 7.4 a 7.1 y centros comunitarios pasaron de 7.4 a 6.7. Áreas verdes y espacios públicos pasó de una calificación de 6.4 en 2019 a 6.6, mientras que bibliotecas y espacios para personas con discapacidad se mantienen con una calificación por debajo del 6. También en relación con los elementos que podemos asociar con el medio ambiente, particularmente con la evaluación de la gestión ambiental, vemos que no hay variaciones significativas, sin embargo hay incrementos dentro de esta calificación. La calidad del agua pasó de 6.3 a 6.6, cantidad de árboles en la ciudad pasó de 6.2 a 6.5 y la contaminación del aire prácticamente está igual, pasó de 6 a 6.1. Y bueno, dentro de los elementos de la evaluación de la gestión municipal, vemos que el deporte tuvo una calificación de 6.4, cultura y artes 5.9, fomento económico 5.5, turismo 5.5 y obra pública 5.4. Bien, hasta ahí es la primera radiografía que preparamos sobre la evaluación de los principales servicios públicos, espacios públicos y elementos de gestión municipal. Y ahora pasamos a un elemento relacionado con la seguridad. Dentro de esta encuesta les preguntamos a los hermosillenses qué tan seguro se siente de vivir en esta ciudad. Particularmente les planteamos cómo considera que es vivir en esta ciudad y damos una gama de opciones, muy o algo seguro, ni seguro ni inseguro y muy y algo inseguro. Como podemos observar, tenemos un resultado muy interesante en 2 dimensiones. Por un lado, podemos observar que se incrementó el porcentaje de personas que se sienten algo o muy seguros en la ciudad. Es decir, el número de hermosillenses que se sienten seguros en la ciudad es de 35.2%. Pero al lado contrario, también vemos un incremento en las personas que se sienten inseguras, es decir, muy o algo inseguras, que pasó de 36.4% en 2019 a 47.6% en este año. ¿Cuál es el fenómeno que estamos observando? Hubo una movilidad de las personas que en la encuesta pasada o que incluso en ejercicios anteriores venían dando la respuesta de que se sienten ni seguros ni inseguros en la ciudad. Como podemos ver, esta proporción se disminuyó casi a la mitad y entonces hubo una movilidad ligeramente superior en la parte de las personas que se sienten muy o algo inseguros. Bien, ahora en otros temas, el tema relacionado con el transporte público, también hay resultados muy interesantes. El registro, este levantamiento, nos permite observar que hubo una disminución en el uso del transporte público. Esto pudiera, a manera de hipótesis, pudiera estar relacionado con la situación de la pandemia del COVID-19 y en dirección contraria aumentó el uso de vehículos particulares y plataformas. Es importante mencionar que la calificación que asignan los hermosillenses al transporte público es de 7.4 en promedio, una variación de 2 décimas a la baja con respecto al año anterior. Y bueno, estos son los fenómenos que estábamos adelantando. El porcentaje de personas que respondieron que el transporte público urbano, UNE Sonora, es su principal opción de movilidad al salir del lugar, se disminuyó prácticamente a la mitad, pasó de 35.4% a 18.3%. Y en sentido contrario, podemos observar que hubo un aumento en la proporción de personas
que utilizan el vehículo particular, sea vehículo nacional o vehículo afiliado, como principal opción al salir del hogar. También vemos un incremento importante en el uso de plataformas móviles, particularmente Uber. Adicionalmente, cuando desmenuzamos los datos, y aquí es importante mencionar que toda aquella persona interesada en el documento en extenso al cual hacía referencia Arturo Díaz al inicio de esta exposición, podrá encontrar estos cruces de información en términos de las respuestas por género y por zona de la ciudad. En este sentido, por ejemplo, al desmenuzar los datos del transporte usual al salir del hogar, vemos elementos muy interesantes. Podemos ver que sobresale la proporción de mujeres que utiliza el transporte público como principal opción de movilidad con respecto a los hombres. También el camión rural suburbano presenta este fenómeno y sobre todo las plataformas de movilidad. Ahí vemos una diferencia muy importante entre la proporción de mujeres que respondió el uso de las plataformas con respecto a la proporción de hombres. Y bueno, por mi parte cerramos este resumen de resultados en relación a la evaluación de servicios públicos, espacios públicos, seguridad y transporte. Arturo, si nos gustas describir los resultados en relación a la participación ciudadana. Muchas gracias, Ernesto. Y bueno, esta parte que voy a describir es mucho el núcleo de lo que busca Hermosillo Cómo Vamos y de lo que buscamos desde este esfuerzo, desde esta red de organizaciones que nos hemos unido en esta intención de promover activamente la participación ciudadana para mejorar la ciudad y colaborar con los diferentes niveles de gobierno. Y creo que estos datos son relevantes porque nos dan un reflejo de dónde estamos y de lo que tendríamos que hacer para avanzar en construir una sociedad más participativa. Y bueno, partimos de una premisa que es, en la medida en la que tenemos una participación ciudadana amplia, que se involucra, que se hace cargo de su ciudad y que vamos construyendo estos espacios de diálogo, se van generando estos vínculos de confianza entre gobierno y ciudadanía que son indispensables en toda comunidad para resolver los grandes retos. Y en este sentido, bueno, pues algunos de los indicadores más importantes, voy a solamente señalar de los más, vamos a decir, relevantes o destacados, pero al final es un informe muy amplio de todo lo que tiene que ver con participación ciudadana, pero podemos ver que desafortunadamente a la pregunta de durante este año ha realizado o participado en acciones para el beneficio de su colonia o municipio, el porcentaje de personas que contestó afirmativamente haber participado se redujo de 8.4 el año pasado a 6.3. Probablemente esto tiene que ver con la pandemia, es una hipótesis. Sin embargo, también sabemos que hay múltiples formas de participar activamente en mejoras de la colonia, en mejoras del fraccionamiento, del espacio común que habitamos. Entonces, ahí está el gran reto de retomar este índice que se redujo y que nos habla, por supuesto, de la importancia de buscar mecanismos de facilitación de la participación de la ciudadanía en los temas que nos ocupan a todos. La siguiente pregunta también es muy relevante, la pregunta es, ¿actualmente es usted miembro activo o pertenece a alguna organización civil, social o política? Y la respuesta es que solamente el 3% de los hermosillenses son miembros o pertenecen a alguna organización. Este dato es importante, sobre todo porque habría que compararlo contra otros países del mundo. A nivel México estamos en la media nacional, que según un estudio del Colegio de México señala que el 3% de los mexicanos participan. Hermosillo cumple con ese mismo indicador, pero ese indicador viene del Colegio de México desde el 2014. Entonces, tenemos ahí un gran reto de encontrar mecanismos para que los ciudadanos nos involucremos
porque solamente está comprobado, solamente a través de una participación activa de la comunidad, de los ciudadanos, vamos a poder incidir, vamos a poder ir generando estos grandes cambios y sobre todo ir generando la exigencia también en el sentido positivo a los gobiernos para que instrumenten las demandas ciudadanas. El caso comparativo es Chile, que tiene uno de los niveles más altos de participación en América Latina, probablemente el más alto, 12.4, y ahí vemos pues que hay una gran área de oportunidad de involucrarnos más todos. A la pregunta de, para ese 3% que sí participa, se le preguntó en qué asociación o en qué organización está activamente participando, y podrán ver que la mayor parte de las respuestas fueron en asociaciones religiosas, pues todo lo que tiene que ver con las comunidades de fe, iglesias. La segunda respuesta más común fue partidos políticos con un 15% de este 3%, que ya de por sí es bajo. Luego ya organizaciones vecinales 10%, y bueno, ya los demás números van reduciéndose, pero ahí podemos ver dónde están las áreas de interés. Y el otro resultado muy importante en esta encuesta, entre muchas de las preguntas que se hacen, nos parece que una de las preguntas más relevantes es el nivel de confianza que se tiene por parte de la ciudadanía hermosillense en las diferentes instituciones y actores sociales de nuestra comunidad, de nuestro estado, de nuestro país. Y aquí podemos ver a la pregunta de qué tanto confía, había 4 posibles respuestas. Las primeras 2 eran no confío o confío poco. La tercera opción era confío algo y la cuarta era confío mucho. A las 2 primeras opciones de no confío o confío poco se dieron estos resultados. Y si nos vamos del lado de la derecha, podemos ver que el nivel de confianza menor o el mayor nivel de desconfianza, por ponerlo en otros términos, estaría desafortunadamente en los partidos políticos, en último nivel de confianza, en los regidores, policía municipal y diputados locales, como hablando de los 4 niveles más altos de respuestas, no confío o confío poco. En contraparte, en la siguiente gráfica podemos ver las respuestas que señalaron que confían algo o confían mucho, que es, vamos a decir, la parte positiva del nivel de confianza. Y aquí podemos ver que las instituciones y actores sociales que tuvieron más altos niveles de confianza son, en primer lugar, los vecinos, que tuvo un incremento importante, como podrán ver, entre el año anterior y este año. Los maestros, que también tuvieron un incremento muy significativo al pasar del 52 al 66%, y es interesante ver estos incrementos importantes en los niveles de confianza. La iglesia también tuvo, o las iglesias también tuvieron un incremento muy significativo. Pueden ver la tendencia en los últimos 4 años, cómo bajó y vuelve a repuntar de manera importante. Las personas en general, que las venimos midiendo en los últimos 2 años, tuvieron una mejoría también, y el ejército también tuvo un incremento en el nivel de confianza. Vamos a decir que, bueno, ahí están una lista de, no sé, 12, 14 diferentes actores sociales, y es interesante ir viendo los comportamientos a lo largo de estos 4 años, que pues son reflejo de este sentir del ciudadano en función de las dinámicas de vida que tenemos en nuestra ciudad. Hay que recordar que esta percepción pues está influida, por supuesto, por acontecimientos locales, estatales, nacionales, internacionales, que van cambiando estos niveles de percepción, pero que al final el tener una comparabilidad de 4 años resulta un ejercicio muy interesante, sobre todo si recordamos que lo que construye comunidades con cohesión social, comunidades que se ocupan de participar, de involucrarse y de resolver los grandes retos de la ciudad, que dedican su energía
a mejorar como ciudad, como comunidad, pues requieren de un elemento central, de un elemento fundamental en toda comunidad, que es la construcción de relaciones de confianza. Y es para nosotros importante presentar estas gráficas porque al final del día tenemos que aspirar a niveles cada vez más altos de confianza de cada uno de los actores sociales, de cada una de las instituciones, para construir una mejor comunidad y una mejor ciudad. Es muy difícil que una comunidad salga adelante si no lo hace desde la construcción de confianza. Si la energía se dispersa en conflictos, en desconfianza, difícilmente se logra articular los grandes proyectos de transformación que se requieren para mejorar. Y bueno, pues hasta ahí es el resumen. Estamos solamente presentando lo que consideramos son, vamos a decir, algunos de los puntos más relevantes que tuvieron cambios o que engloban este informe. Recordar que el documento completo incluye 144 páginas y está la invitación a que lo consulten. Y bueno, a manera de resumen, aquí incluimos una lámina de todo lo que hoy se ha mencionado en esta breve presentación. Para terminar, decirles que la tesis bajo la cual opera esta teoría de cambio social, este modelo de incidencia de Hermosillo Cómo Vamos y de la red de organizaciones, que son más de 100 organizaciones participantes de esta sociedad civil organizada hermosillense, donde están universidades, organismos empresariales, organizaciones de asistencia privada, especialistas, expertos en los diferentes temas, tiene como premisa el buscar que a través de una ciudadanía que participa y que se involucra en conjunto con un gobierno eficiente que atiende a estas demandas ciudadanas, que escucha este sentir ciudadano, vamos a construir juntos una mejor ciudad para vivir para todos. Ya para terminar, pues nada más recordarles que pueden descargar toda esta información en el sitio web www.hermosillocomobamos.org. Ahí está el documento completo, la presentación, está la base de datos para su análisis, para su cruce de información, está el cuestionario que fue aplicado, está toda la metodología. Y recordar que este documento se genera con la intención de ponerlo a la discusión pública para que medios de comunicación, para que expertos, para que comunicadores, organizaciones, académicos puedan tener información, vamos a decir, confiable, que pueda ser utilizada para discutir los grandes problemas de la ciudad, identificar soluciones, organizarnos, articularnos, que los gobiernos en los diferentes niveles puedan tomar en cuenta esta información, puedan valorarla, pero al final del día, sobre todo, que juntos, sociedad civil, iniciativa privada, academia y gobiernos, articulemos estas grandes propuestas de acción que nos permitan mejorar nuestra ciudad. Por supuesto, es información que consideramos también muy valiosa ante el próximo periodo electoral que ya inició formalmente, y hacemos un llamado a las personas que van a contender por los puestos de elección popular que tienen incidencia en nuestra ciudad, para que analicen estos datos, los revisen y incluyan esta información, estas evidencias y estas propuestas que haremos también en la agenda ciudadana que publicaremos en las próximas semanas, para incluirla en sus propuestas de campaña, y que en caso de ganar el voto popular, pues sea incorporada en sus programas de gobierno. Bueno, pues con esto termino de mi parte. Recordar que tendremos próximamente esta presentación también de la Agenda Ciudadana, donde han participado más de 240 liderazgos de la ciudad, entre especialistas, académicos, empresarios, activistas, que le han dedicado en conjunto más de 3,000 horas de generosa participación ciudadana, sin remuneración económica alguna. Todo esto desde esta generosidad en la que todos queremos tener una mejor ciudad para vivir, para construir esta agenda ciudadana, y será el siguiente tema a presentarles próximamente.
Pues muchísimas gracias a todos por su presencia y no sé si vamos a pasar a un espacio de preguntas y respuestas, aunque Así no estemos es. en Zoom. Adelante. Invitamos a todas las personas que hacen el amable favor de acompañarnos a través de Facebook. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, si lo pueden enviar vía mensaje o en los comentarios de la transmisión, y aquí nuestras compañeras del equipo nos ayudarán a transmitirlo y tener este proceso de pregunta, respuesta y de diálogo. Muchas gracias. Bien, buenos días. Tenemos aquí una pregunta de Mari Montijo, reportera de Proyecto Puente. En esta encuesta, ¿cuál es el dato que más le llamó la atención y por qué? Bien, bueno, esta es una pregunta, una valoración que puede ser diversa entre los que estamos aquí participando. Sin duda, hay resultados en cada una de las temáticas que son valiosos, que son interesantes. Vemos dentro de las principales problemáticas de la ciudad cómo persisten la inseguridad, la drogadicción, pero que de una u otra manera hubo este switch entre años. Si recuerdan, el año pasado tuvimos el fenómeno de las adicciones con un crecimiento muy importante y ahora el tema de la inseguridad adquiere ventaja relativa. En aspectos particulares, el tema del fenómeno del transporte público, creo que estos datos los ayudan a caracterizar muy bien unos desafíos, retos muy particulares a una coyuntura muy específica que se relaciona con la pandemia del COVID-19 y que de una u otra manera estos datos pudieran aportar elementos para mejorar los protocolos del servicio y de una u otra manera ampliar la satisfacción de las personas con este servicio público. Si los vamos desmenuzando en resumen, creo que vamos a encontrar datos muy importantes. No habría un solo dato, yo creo, que quisiéramos destacar. Las evaluaciones que hacen los hermosillenses de los servicios públicos también son muy valiosas y bueno, esa sería nuestra respuesta, ¿no? Consideramos que hay una diversidad de datos muy interesantes. No sé si Arturo o Jennifer quieran complementar algo. Bueno, yo agregaría que Hermosillo Cómo Vamos tiene un rol facilitador. Y en ese rol facilitador lo que hace es que genera información y la presenta a la discusión pública. Ahí están los datos duros, la invitación es a que los medios, los analistas, los expertos emitan sus opiniones sobre esta información. El rol de Hermosillo Cómo Vamos es facilitar la discusión pública, la conversación fundamentada, que podamos entender las problemáticas de la ciudad desde datos duros, desde análisis rigurosos. Entonces, más que una opinión, lo que importa es el valor de la información para que todos los ciudadanos nos involucremos, participemos y hagamos propuestas de acción y entendamos cuáles serían estos caminos o estas alternativas. Yo agregaría esto a la pregunta de Mari de Proyecto Puente. Muchas gracias, Mari. Gracias. Avanzamos. ¿Sí? ¿Quieres agregar algo, Jennifer? No, todo bien. Bien, tenemos otro comentario, pregunta por acá de Hugo Moreno. ¿Cómo es que las banquetas mejoraron? Bueno, el valor, digamos, es una variación no significativa, ¿no? Son décimas, estamos tratando de encontrar aquí la lámina. Pasó de 6.6 a 6.7, la variación fue de una décima que, digamos, en términos de la medición no representa una variación significativa. No obstante, hay que recordar que todos estos son indicadores que se construyen a partir de la percepción ciudadana y esto tiene fenómenos muy interesantes. En ocasiones hay elementos asociados a, por ejemplo, la agenda pública, a las narrativas sociales públicas o a la prioridad que percibimos sobre las problemáticas sociales que pueden influir en cómo percibimos estos fenómenos. Pero bueno, aquí visualizando la variación, prácticamente las banquetas no tuvieron una modificación sustancial, a diferencia de otros elementos como son las calles y pavimentación, la basura en las calles. E incluso la semaforización pues tiene una variación hacia arriba un poco más significativa, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Bien, muchas gracias. Una pregunta de Irán Rodríguez. En los números, ¿la inseguridad es mejor hoy o la administración pasada en el mismo periodo de tiempo?
Podemos tomar como referencia, a ver, si puedes repetir la pregunta, por favor. En los números, ¿la inseguridad es mejor hoy o la administración pasada en el mismo periodo de tiempo? Ok, bueno, en primer lugar mencionar que solamente tenemos una medición en los últimos 4 años. 2017 tal vez nos puede ayudar a observar cuál era la situación justamente al cierre de ese año, que corresponde al cierre de la administración municipal pasada. Como podemos ver ahí, en 2017, el volumen de personas que se concentraba en la percepción de muy o algo inseguro en la ciudad era de 57.3%, una variación de 10 puntos con respecto a lo que ahora se está observando. Caso contrario, la variación del porcentaje de personas que se sentían algo o muy seguras en la ciudad pasó del 21.2% al 35.2%. Si observamos claramente la gráfica, había un fenómeno muy interesante que estamos viendo un poco en este año. El volumen de personas que respondieron ni seguro ni inseguro era relativamente bajo, pero concentrándose un poco más en en la proporción de las personas que respondieron sentirse muy o algo inseguros. Esa sería la respuesta que nos puede ayudar a valorar cómo estábamos en ese periodo de tiempo. Lamentablemente, como mencionaba Arturo Díaz, Hermosillo, ¿cómo vamos? Iniciamos operaciones en 2017, en 2016, 2017 fue el primer ejercicio de esta naturaleza, entonces no tenemos datos previos que nos permitan comparar. Y yo agregaría a la pregunta de Iram y al comentario de Ernesto, es que estos datos que estamos viendo son de percepción ciudadana y la invitación que hacemos es a que se complementen con los datos del informe de indicadores, donde viene todo el tema de los indicadores de carpetas de investigación, del número de homicidios, de toda la numeralia que hay en el tema de seguridad, que está disponible en el informe de indicadores 2020 que presentamos ahora en diciembre y que está disponible en la página web y que tiene una gran cantidad de gráficas y análisis de pues toda la parte de los observatorios, de los datos duros que le llamamos, ¿verdad? En particular, te interrumpo, Arturo, son dos elementos que se utilizan en el tema de seguridad de manera predominante: carpetas de investigación y llamadas al 911. Al 911. Esos dos indicadores, digamos, en la diversidad de delitos, los van a encontrar en ese documento con un historial de 5 años, me parece. Exacto. Entonces, ahí la invitación para Iram y para todos los que nos escuchan es a que valoren la información tanto de los datos duros de todas estas gráficas y reportes incluidos en el informe de indicadores de diciembre, disponible en la página web, con estos nuevos datos de percepción para poder pues realizar análisis más completo. Muchísimas gracias, Arturo y Ernesto. Tenemos otra pregunta de Guadalupe Pérez. ¿A qué atribuyen la poca participación ciudadana? ¿Quieres iniciar o? Adelante. Muy bien. Por ejemplo, vamos a tratar de mantenernos en el orden de ideas de las referencias que pusimos ahí. El estudio del Colegio de México que nos da este dato en donde la participación promedio de 3% en México, dentro de, digamos, participación de manera organizada en organizaciones estructuradas de la sociedad civil, asociaciones, entre otros, planteaba una serie de hipótesis sobre la participación. Y también nosotros recolectamos datos que nos ayudan a caracterizar los retos. Por ejemplo, en el caso de Hermosillo, y lo van a poder encontrar en el documento, les preguntamos, ¿por qué no participa? Y aquí, pidiendo que me refresque la memoria, Jennifer, los principales causas del por qué el hermosillense no participa tiene que ver con falta de tiempo y con una sensación de que no se genera impacto, de que no sirve de nada. Esos son dos de los elementos de varios que se pueden encontrar ahí que explican la falta de participación, pero sobresale principalmente la falta de tiempo que mencionaban los hermosillenses. Y bueno, si revisamos la literatura, de una u otra manera tienen que ver condiciones socioeconómicas, es decir, cuando tenemos que trabajar mucho, pues prácticamente queda poco tiempo para dedicarle a estas actividades, o cuando las condiciones institucionales
que favorecen a la democracia, pues tienen barreras, también se establecen elementos que van en detrimento de la capacidad de participación organizada de las personas. De manera particular, invitamos a revisar el documento porque ahí viene este desglose de los factores que determinan que los hermosillenses participemos poco, 2 de los cuales acabo de mencionar. Bueno, yo agregaría que ese es el gran reto que tenemos. Ya menciona Ernesto algunas de las causas, pero creo que hoy, en este mundo de herramientas digitales, también de más flexibilidad en nuestros tiempos personales, está la gran oportunidad de participar desde nuestras casas, de participar a través de redes sociales, de promover las causas que más nos conmuevan, que más nos motiven, que más nos interesen. Hay más de 100 organizaciones en Hermosillo que participamos en esta red, en prácticamente todos los temas de interés comunitario, desde el comité de vecinos que está en la colonia donde vivo, hasta la organización que cuida de las mascotas, o los que están interesados en los temas de movilidad, o en las organizaciones que promueven los derechos humanos, etcétera. Entonces aquí, pues la invitación es a que nos involucremos, a que nos unamos a estas organizaciones, y justamente el rol de Hermosillo Cómo Vamos es facilitar el que cada una de estas organizaciones logre tener la incidencia y logre tener los resultados, y construyamos juntos esta agenda ciudadana que va con la fuerza de todas las organizaciones que integramos esta red, y que esto hace que las autoridades, pues, al recibir estas propuestas articuladas en una gran agenda ciudadana, pues tengamos muchas más probabilidades de lograr que este sentir comunitario se vuelva realidad. Esa es la invitación justamente que hacemos, y este es el llamado a la acción, a involucrarnos y a participar. Adelante. Si les parece, un par de preguntas adicionales. Sí, tenemos muchísimas preguntas, pero ya veremos la forma de hacer. Continuar, pues no lo entendemos, pero le seguimos. Le agradecemos a los que han participado. Sí. Sí. Bueno, un poco ligado a la respuesta que acabas de dar, Arturo, ¿cómo visualizan o esperan que los datos proporcionados impacten en las decisiones que tomen los encargados de las políticas públicas, así como la participación del sector privado para la mejora de la ciudad? Daniela Armenta nos hace esta pregunta. Bueno, me gustaría primero decir algo importante. La primera agenda ciudadana que construimos en el 2018, en mayo, que fue la primera versión, y ahí está disponible en nuestro sitio web, donde participaron más de 40 organizaciones en aquella primera etapa, hoy somos más de 100, fue firmada de compromiso por todos los candidatos que estaban contendiendo por la alcaldía en aquel periodo electoral, mayo-junio del 2018, y la hoy alcaldesa Celia López, que fue una de los contendientes en esta campaña, honra su compromiso con la agenda ciudadana del 2018, y la mayor parte de esa agenda, todo lo que fue posible, fue incorporado en el Plan Municipal de Desarrollo que fue aprobado por el Cabildo a inicios de esta administración actual. Entonces, ahí está una evidencia clara y concreta de cómo el sentir ciudadano, cuando es organizado, cuando es articulado, cuando es documentado y sobre todo planteado con fundamentos, pues podemos lograr que los contendientes a los puestos de elección popular tomen y le den la debida importancia que significa este esfuerzo ciudadano. Ese es un ejemplo. Hay muchos otros esfuerzos que hemos hecho en estos 3 años en donde hemos podido ver cómo se han implementado políticas públicas que parten de esta información, que ha sido útil para la toma de decisiones, que ha sido útil para que los grupos de la sociedad civil en los diferentes temas han podido avanzar en sus temas, en movilidad, en competitividad, en transporte público, en diferentes temas, y sabemos y hemos podido constatar que las autoridades toman en cuenta estos datos, los utilizan para su toma de decisiones,
y vamos avanzando. Este proceso de fortalecimiento democrático, de involucramiento del ciudadano, de lograr que las autoridades tengan estos espacios de diálogo con la sociedad civil organizada, pues es un proceso que tiene que seguir avanzando y que se tiene que ir fortaleciendo, y por eso hacemos el llamado a que cada vez seamos más los hermosillenses que nos involucremos en estos esfuerzos. Pero no tenemos ninguna duda de que si persistimos en estos esfuerzos, si nos seguimos uniendo a las organizaciones de la sociedad civil, a los esfuerzos desde las universidades, desde organismos empresariales, y vamos generando esta agenda común, no tengo ninguna duda, como lo hemos podido comprobar en otras ciudades de México, de Latinoamérica y del mundo, y como lo estamos comprobando aquí en México, en Hermosillo, en estos 4 años de esfuerzos, vamos a ir logrando cada vez avances más claros en donde la voluntad ciudadana se vaya haciendo realidad en esta colaboración de sociedad civil y gobierno. Bien, gracias. Tenemos un comentario y pregunta de Julián Armando García Astiazarán. ¿Piensan indispensable una estrategia efectiva para promover un gobierno eficiente? Si sí, ¿cuál sería? Porque pienso que puede haber mucha participación ciudadana, pero eso no implica un gobierno eficiente. Claro, enviarle un saludo al arquitecto y bueno, uno de los esfuerzos importantes o principales de Hermosillo Cómo Vamos es ir consolidando una cadena de incidencia, ¿no? Empezamos con los datos, identificar, reflexionar, conocer las problemáticas de la ciudad, articular a los diferentes actores sociales que tienen conocimiento o experiencia, que pueden aportar justamente con ideas, con acciones a la resolución de dichas problemáticas, aterrizar toda esa diversidad de ideas en propuestas de política pública, pero a partir de ahí también siguen otras acciones importantes para lograr gobiernos más eficientes y tiene que ver con una participación activa, permanente, de vigilancia de las organizaciones de la sociedad civil, de constante evaluación. Estos datos, y complementario a lo que mencionaba Arturo, estos datos nos permiten también ir evaluando en qué medida las acciones de gobierno están mostrando resultados o habría que, digamos, rediseñar acciones o programas de política pública que resuelvan de manera más efectiva estas problemáticas, y se convierte todo en un círculo virtuoso permanente que implica la participación activa y el involucramiento permanente de los hermosillenses en el propio destino que tiene la ciudad. Entonces, esa sería una respuesta, tratar de aterrizar, y no solamente es un esfuerzo Hermosillo Cómo Vamos, sino que Hermosillo Cómo Vamos aspira a ser una plataforma, un facilitador para que los actores de la sociedad civil, los ciudadanos, los activistas, los empresarios, sean los protagonistas de esa cadena de incidencia que nos lleve a gobiernos más eficientes. Yo quisiera agregar a la pregunta, al comentario del arquitecto, 2 frases nada más. La primera, solos no podemos. Si seguimos actuando de manera individual, podemos estar publicando en redes sociales todas las cosas que nos molestan, todos los reclamos de las cosas que no nos gustan, que no nos parecen, de las decisiones que consideramos inapropiadas de los gobiernos, pero si lo hacemos en lo individual es muy poco lo que logramos, porque las redes sociales están llenas de contenidos en donde es muy difícil distinguir, en donde es muy difícil fundamentar, y está comprobado que la manera de lograr un mayor impacto en incidencias e incidir en las decisiones de gobierno es a través de la acción colectiva. Lo que estamos haciendo en este modelo es ser facilitadores para que las diferentes organizaciones, que son los verdaderos protagonistas de esta historia, que son los ciudadanos integrados en organizaciones, en los diferentes temas de interés, en la causa que a cada quien le mueva más. Entonces, la invitación es a participar en cualquiera de las organizaciones que están activas en Hermosillo, y desde esas organizaciones nos vinculemos en construir una agenda común para lograr tener la acción colectiva coordinada que colabora, pero que exige con los gobiernos y podamos obtener los resultados que queremos obtener para una mejor ciudad para vivir. Entonces, ese es un proceso virtuoso, no es algo que se da de un día para otro, pero estamos claros que ese es el camino a seguir. El camino a seguir es
articularnos en esfuerzos colectivos que generen acción, que generen diálogo, que generen discusión, que generen participación, involucramiento, y eso a mediano y a largo plazo nos tiene que llevar y nos va a llevar, estamos seguros, a mejorar la calidad de vida y tener la ciudad que queremos. No va a ser fácil, hay muchas perspectivas, hay muchas diferencias de opinión, pero justamente ahí está la riqueza de ser diferentes, de construir entendimientos en aquello que es común para todos. Bien, muchas gracias. Hay dos preguntas, comentarios de diferentes personas sobre el tema de corrupción. Los voy a hacer juntos para que se pueda ir complementando. Irán Rodríguez pregunta, ¿la corrupción es percibida en elementos de seguridad pública o en políticos? Esa es la pregunta de Irán. Y hay un comentario aquí de Karina López que dice, sería de mucho interés que las autoridades municipales tomen conciencia de esta mala calificación sobre la corrupción y qué se ha hecho para mejorarlo. Esto lo pone en tono de pregunta. Muy bien. Sobre la primera, desafortunadamente la pregunta no nos permite indagar sobre la naturaleza digamos, a quién el ciudadano le atribuye, a qué actor social en particular o a qué tipo de institución le atribuye la problemática de corrupción. En el documento podrán encontrar preguntas asociadas con el fenómeno de la corrupción. Por ejemplo, hacemos preguntas muy puntuales en relación a, digamos, la interacción entre ciudadanía y el cuerpo de policía municipal. Por ejemplo, preguntamos cuántas veces ha sido detenido en el año, si ha sido detenido, si recibió infracción, y por ahí hay preguntas si incurrieron en actos de corrupción. Es interesante, ahí invitamos a que se consulte, pero en particular en el movimiento de la corrupción como problemática prioritaria dentro de la ciudad, la pregunta ya no nos permite indagar hacia quién le atribuye el ciudadano de manera particular el fenómeno de la corrupción. Y de manera hipotética, también pudiéramos decir que influye la presencia del tema en la agenda. Es decir, si estamos con una agenda en donde es un tema prioritario, en donde está sujeto al escrutinio público, esto puede influir también para que esté dentro de la perspectiva de los hermosillenses. Esa sería la respuesta a la primera parte. No sé si, Arturo, quieres responder a la segunda. ¿Cómo? No, simplemente agregar que al final, como mencioné hace un momento, la percepción ciudadana se compone de muchos factores. Hablar de corrupción es un tema muy amplio y tiene que ver con una percepción de lo local, de lo estatal y de lo nacional. Ahí la invitación es a que los expertos, los analistas y el público en general analice estos datos junto con los demás datos. Ahí están las gráficas de confianza, la tendencia, la desconfianza. Entonces, bueno, pues ponemos a la disposición la información para que justamente se abra la discusión pública y se busquen también acciones, porque evidentemente el crecimiento en el nivel de percepción de la corrupción en este año contra el pasado es un indicador que hay que atender y que hay que discutir y que hay que ver qué acciones deberíamos de tomar como sociedad. Adelante. Y gobiernos, por supuesto. Bueno, aunado a este tema, un comentario, pregunta del doctor José Arturo Rodríguez Obregón. Un problema muy importante que resalta y se incrementó es el de corrupción. ¿Cuáles podrían ser las causas de ese incremento? Bueno, yo le diría al doctor Obregón que nos ayude a indagar, ¿no? Recordar que el doctor Rodríguez Obregón pues es nuestro coordinador de la Mesa de Buen Gobierno y Participación Ciudadana, lo cual estamos muy orgullosos, doctor, de tenerlo a usted coordinando ese grupo de especialistas, de expertos, y nos encantaría, doctor, que pudiera armarse, ¿verdad?, un panel, un espacio de discusión para que estos datos se analizan y se discutan junto con otros datos del informe de indicadores y otras fuentes de información, y por qué no, pues hacer propuestas dentro de la agenda ciudadana que seguramente ya lo están considerando. Entonces, pues gracias, doctor, por su compromiso, su participación como ciudadano y como especialista en estos grandes temas que a todos nos preocupan. Ahí es importante mencionar que justamente en los últimos meses hemos venido desarrollando un proyecto con el apoyo de la Embajada Alemana GIZ, bueno, de la Agencia de Desarrollo Alemana GIZ, un proyecto enfocado a generar propuestas para promover el ODS 16 sobre paz e instituciones sólidas en la ciudad. Abordamos el tema de posibles propuestas para fortalecer los esquemas que bloquean la corrupción
a nivel municipal y, digamos, más adelante vamos a estar socializando un poco de este trabajo en donde amablemente nos ha ayudado el doctor Rodríguez Obregón. Sin duda un fenómeno complejo que esperemos que estos datos nos ayuden a avanzar, entender la problemática y generar cada vez propuestas más acertadas que ayuden en este ámbito. Adelante. Muy bien. Bueno, tenemos una pregunta aquí de Eduardo David. ¿Hay desconocimiento de la población sobre cómo participas? ¿Dónde lo haces? ¿Cuáles son los medios? Bueno, si se refiere la pregunta a cómo participar en estos esfuerzos, la primera invitación es a cualquier organización de la sociedad civil o de universidades o de centros de investigación o de organismos empresariales o por supuesto desde el servicio público, toda la participación que permita generar propuestas que mejoren la calidad de vida de la ciudad, los servicios públicos, el bienestar, son muy bien recibidas por los integrantes de las mesas temáticas que están construyendo la agenda ciudadana. Hay más de 240 especialistas, como mencioné anteriormente, académicos, activistas, empresarios, ciudadanos que están participando en estas mesas temáticas, que están ya conformadas, que han dedicado más de 3,000 horas de participación voluntaria en la construcción de la agenda. Entonces, pues invitamos a todas las organizaciones, a todos los grupos de interés en cualquier ámbito de la actividad de la ciudad, a que esas propuestas que tengan, esos análisis, los comuniquen a estos grupos de las mesas temáticas para que sean tomados en cuenta en esta formulación de la agenda y que también consideren estar pues colaborando activamente con estos esfuerzos. Pero vamos a decir que son los dos grandes medios que invitamos. El primero es participar en cualquier organización, la de su preferencia, incluso si no existe una organización, que la creen, ¿verdad? La pueden hacer de manera informal y después con el tiempo pasar a la formalidad, pero el punto es involucrarse y hacerlo de manera organizada, de manera vinculada. Esa es la manera de hacerlo. Gradualmente esto va adquiriendo cada vez más fortaleza, más impacto en este objetivo fundamental que tenemos, que es el impacto colectivo, la acción colectiva, que es la que logra que podamos coincidir en estos grandes temas en los que nos ocupan a todos. Podemos diferir en muchas cosas en la vida, pero en lo que todos vamos a coincidir es en que queremos mejores calles, en que queremos una ciudad más segura, en que queremos más espacios públicos, en que queremos más áreas verdes. En eso creo que no vamos a diferir y ahí en esos grandes temas de la agenda ciudadana podemos participar, involucrarnos a través de las diferentes organizaciones de la sociedad civil que forman parte de esta red y las que no lo estén, hacemos el llamado para que se sumen a esta red de organizaciones como organización o como especialista en los diferentes temas. Fíjate, Arturo, en complemento de eso, si podemos proyectar aquí un dato que van a encontrar en el documento, es muy importante mencionar que viene todo un apartado de participación ciudadana y un dato muy interesante dice prácticamente 4 de cada 10 hermosillenses que respondieron que no han participado en acciones para mejorar su entorno, mejorar el barrio, la colonia. 4 de cada 10 responde que no participa porque no ha sido convocado. Entonces, tal vez este es un llamado también para las organizaciones que ya han logrado articularse, a los grupos que ya están logrando operar de manera, digamos, un poco más formal y permanente, ampliar nuestra capacidad de convocatoria para involucrar cada vez a más ciudadanos en estas dinámicas que pueden ser en el mejoramiento del entorno, en actividades concretas con poblaciones objetivo o incluso en el ámbito del análisis y la discusión de los problemas públicos. Entonces, solamente quería mostrar ese dato, que también hay un espacio muy importante, un potencial de todas esas personas que no están participando, pero es porque no han sido convocados. Como pueden ver, el otro factor tiene que ver con el tiempo, como lo mencionábamos hace un momento, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Ernesto. Bueno, una última pregunta ahora sí, y aprovecho para, antes de hacerla, agradecer por todos los comentarios que tenemos acá en Facebook. Muchas felicitaciones, comentarios de lo valioso
que es contar con esta información. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá también. Hugo Moreno, la drogadicción ha estado por varios años como principal problemática que describe la gente. ¿Cuál consideran que es el principal factor y qué parte del fenómeno de drogadicción pudiera ser el más problemático para el municipio? Bueno, en estos 4 años que nos ha tocado documentar esta problemática, es importante mencionar que a la cabeza de las principales problemáticas siempre han estado inseguridad y adicciones. No ha variado. Atrás de estos, de repente en algún año está transporte público, luego calles y pavimentación. Estos han tenido ciertas variaciones, pero en los últimos 4 años de medición, la principal problemática para los hermosillenses está en este binomio inseguridad y adicciones. Y hay que recordar que diversos especialistas que han analizado el tema consideran que hay una relación en la percepción de inseguridad con el uso de sustancias ilícitas. En uno de nuestros informes de indicadores pudimos documentar cómo ha crecido de manera exponencial en Hermosillo el uso de algunas sustancias, particularmente las metanfetaminas. Entonces, hay elementos en donde podemos identificar que dentro de la percepción de los hermosillenses asociamos en algunos momentos la relación de inseguridad, sobre todo el robo patrimonial, con el uso de sustancias ilícitas. No hay estudios más aterrizados para saber si existe una relación causal, pero sí se ha documentado que existe en términos de percepción una asociación entre estos dos elementos. Entonces, de una u otra manera, eso explica la duda de Hugo. Es decir, una de las principales problemáticas que al menos en la percepción de los hermosillenses generan las adicciones, y particularmente hemos visto que el crecimiento que se explica en la ciudad está explicado por el uso de metanfetamina, está relacionado con la inseguridad y particularmente el robo patrimonial. Entonces, sin duda, al momento de diseñar una política pública no se puede excluir estos elementos y debe de abordarse de manera integral. Esa sería la respuesta que podemos dar a partir de estos datos y de elementos que existen, estudios generados por especialistas en el ámbito local. ¿Sí? Bueno, pues estamos en tiempo. Antes que nada queremos reiterar una disculpa por los problemas técnicos, reiterar que fueron ajenos a nuestra organización. Reiteramos que vamos a establecer todos los mecanismos y los cuidados pertinentes para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar. Agradecemos de manera muy profunda a todos los asistentes que estaban en la plataforma Zoom y que hicieron el esfuerzo para seguirnos a través de la plataforma de Facebook. Estamos muy agradecidos con los miembros de la red de Hermosillo Cómo Vamos que participan no solamente en las actividades de la construcción de esta Agenda 2.0, que como bien mencionaba Arturo Díaz, contiene más de 3,000 horas de participación persona, más de un año de trabajo y que pronto vamos a presentar, pero les agradecemos más que nada y más allá de eso, por todo el esfuerzo que hacen por mejorar los diferentes retos, por atender los diferentes desafíos que enfrentamos para el desarrollo de la ciudad. Agradecemos a los medios de comunicación que nos dan la posibilidad de llevar a cada vez más personas esta información, que la aspiración, como lo mencionábamos, es que nos ayuden a identificar, conocer y reflexionar sobre los principales retos para el desarrollo, tener conversaciones sobre esto y, de manera importante, que nos ayude a activarnos de manera colectiva para impulsar de manera colectiva las acciones que nos ayuden a solucionarlo. Y bueno, invitarlos a que descarguen en hermosillocomovamos.org todos los productos asociados a este levantamiento. Recordar y clarificar que cada levantamiento lo hacemos a finales de cada año durante los meses de noviembre y diciembre y estos datos se van a incluir en nuestro informe anual de indicadores que ya lleva un trabajo complementario con indicadores de fuentes oficiales, datos duros e indicadores que generan otras organizaciones prestigiadas en cada una de las temáticas. Este informe de indicadores lo generamos a mediados de cada año, solamente en 2020 por la situación de la pandemia tuvimos una excepción, pero la expectativa es generarlo el informe 2021 durante
digamos, a la mitad de este año a más tardar y estarlo presentando. Y bueno, de parte del equipo de Hermosillo, ¿cómo vamos? Pues les agradecemos la atención y Arturo, si gustas cerrar el evento. Muchas gracias, Ernesto, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, a todos quienes nos escuchan. Y nada más una reflexión final. Hay una gran tendencia a nivel global, a nivel mundial, que es la participación ciudadana para la transformación de las comunidades, de las ciudades. Las grandes transformaciones se están dando en lo local, porque las realidades nacionales son muy complejas. México es un país muy diverso, con muchas realidades locales, y la transformación de un país es un proceso largo y complejo, en donde desde Hermosillo, pues que somos menos del 2%, menos del 1% de la población del país, pues por supuesto tenemos la posibilidad de aportar a nivel nacional y hay que hacerlo, pero donde realmente tenemos la capacidad de incidir y de transformar es en lo local. Y estamos viendo múltiples ejemplos a nivel nacional, internacional, de un despertar ciudadano, de un ciudadano que a través de todas estas nuevas tecnologías puede participar activamente, puede involucrarse, puede defender temas, puede activar ciudadanos, puede lograr compromisos y puede construir propuestas fundamentadas que logran una exigencia y que logran una colaboración también con las autoridades para que se vuelvan realidad. Esto que hoy hemos mostrado es un llamado a la ciudadanía, es un llamado a los gobiernos, es un llamado a la iniciativa privada, a los académicos para involucrarnos en construir la ciudad que queremos. Y estamos convencidos de que lo vamos a lograr, pero hay que persistir, hay que vivir este círculo virtuoso del que hablaba Ernesto hace un momento y tenemos que hacerlo realidad con nuestro involucramiento. Tenemos que dejar de lado la apatía, la indiferencia, el creer que nada se va a componer. Por supuesto que podemos lograrlo si nos articulamos, si nos unimos en propuestas comunes de acción colectiva. Ese es el llamado, esa es la invitación y les agradecemos muchísimo a todos quienes están participando en este esfuerzo y a quienes no lo están haciendo, los invitamos a que se sumen. Muchísimas gracias y invitarlos también a que participen, a que se registren en nuestros sitios web para que reciban los boletines semanales, a que participen en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, con sus comentarios, con sus opiniones, porque al final, como decimos en esta frase, los asuntos públicos son asunto de todos y todos tenemos que participar para construir esta ciudad que tanto nos ha dado y que tanto queremos. Muchas gracias a todos y buena tarde.